fuera en el extranjero donde estamos. Bueno, espero que me estén ayudando a compartir gente que ya empieza, ya viene, ya viene. Vamos a ver la próxima semana a ver quién me acepta la invitación para que nos presente sus proyectos o el proyecto que tiene, sea él o ella. Así que bueno, esperemos que la próxima semana acepten mi invitación, porque solamente nosotros, así yo como peruana en el extranjero, quiero enterarme de todas las propuestas, quiero saber quién es la persona que está postulándose, que me parece que a todos nos tendría que interesar, ¿no? Yo sé que es difícil conocer tal vez a todos los candidatos, porque creo que son 19 partidos, entonces, bueno, no veo ¿qué tal? Buenas, ahí ya vemos, ahí está nuestro candidato invitado. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Rosario. Muchas gracias por la invitación. No, más bien muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación de una peruana en el extranjero. Así que bueno, y el objetivo más que nada de esta invitación es porque creo que así como yo tengo muchísimas preguntas, tenemos muchos compatriotas que están afuera, que tal vez en esta época todavía no saben que vamos a tener un representante para toda la comunidad, ¿no? Afuera, para todos los peruanos. Entonces es bueno, por lo menos la labor que quiero hacer es de presentar a las personas a los que se están postulando para poder nosotros elegir, ¿no? Porque a veces por el tiempo o por la distancia o por, no sé, porque estamos ocupados, tal vez no los conocemos, pero te agradezco eso y bueno, no sé si me encantaría que nos des tu biografía, que nos presentes primero con tu biografía, y yo creo que todos quieren conocer, y yo creo que la mejor forma es de presentarse usted con su biografía. Claro que sí. Mira, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que esta es una estupenda oportunidad que tienen los peruanos en el exterior, que por primera vez van a elegir a dos congresistas que los representen en el Congreso de la República. Como saben, los congresistas legislan, fiscalizan, pero también tienen una labor de representación importante. Y por mucho tiempo la comunidad peruana en el exterior ha permanecido muy lejana de aquello que ocurre en el Perú, ¿no es cierto? De las decisiones y gestión pública que ha ocurrido en el Perú. De manera que es una oportunidad única y que nos obliga y que obliga a todos los peruanos que vivimos en el exterior a pensar bien por quién vamos a votar, ¿no es cierto? Yo me llamo Ricardo Malca, postulo con el número 1 por el partido Somos Perú para el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Yo nací en el Perú hace 44 años, he vivido en el exterior más de 10 años, 12 años, he vivido en los Estados Unidos, en Washington, D.C., por alrededor de 5 años. Luego viví en el Ecuador por poco más de 4 años, donde fui director de un organismo internacional de la Unión de Naciones Sudamericanas. Desde hace cerca ya de 2 años y medio vivo en el Reino Unido, que es el principal inversionista extranjero en el Perú. Y todos estos años a mí me han enseñado cuál es el potencial tan grande que existe en los peruanos en el exterior y que, hay que decirlo, no está aprovechado. Y por otro lado, cuáles son los puentes que es necesario y urgente tender entre el Estado, que conozco, y los peruanos en el exterior, que también conozco. Y te voy a contar una anécdota para que te rías un rato. Mira, A ver. yo como candidato, Sí. y estoy registrado en OMPE como candidato por los peruanos en el exterior, con mi dirección del exterior y todo. Entonces a mí la OMPE me manda una comunicación y me pide que ingrese mis datos personales en el portal web que tiene la OMPE, ¿no es cierto? Y que todo se hacía online. Entonces yo ingreso a la página web de la OMPE y ¿sabes que no lo pude hacer? Porque el Ah, portal OMPE no reconoce la dirección cuando un peruano está en el exterior. Y no lo pude hacer, tuve que llamar y hasta ahora no lo puedo hacer. y eso Entonces, siendo peruano, imagínate, entonces nosotros nos toman como números nada más, o sea, no nos consideran. es, es una situación que tiene que resolverse de manera inmediata. Por eso, las normas que se generan para beneficio de los peruanos tienen que incluir expresamente a los peruanos en el exterior. Te voy a poner un ejemplo. Existe ya una norma que regula el gobierno digital que ha emitido la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esta norma da unas herramientas muy interesantes. Permite ya la firma digital, permite la verificación de identidad virtual, ¿no es cierto? Pero nuevamente
no están incluidos de manera expresa los peruanos que viven en el exterior. Y por lo tanto, las oficinas del Estado en su conjunto, ¿ah? No solamente OMPE, que es el ejemplo que te he dado, SUNAT, sí, etcétera, registros públicos, en fin, nos excluye. Pues de repente, al momento de implementar esa normativa, no consideran a los peruanos que viven en el exterior en algo tan sencillo como un domicilio, ¿no es cierto? Hay otros temas, por supuesto, pero de ahí viene la importancia que aquello que corresponde a beneficios que se dan a los peruanos tiene que incluir expresamente a los peruanos que viven en el exterior. Bueno. Sí, la verdad, una de las dificultades, me parece, para todos los peruanos que estamos afuera, es justamente lo que está diciendo, porque a nosotros cuando queremos hacer cualquier cosa, tenemos que viajar a Perú. Y me parece, o sea, nosotros, por ejemplo, acá tenemos un consulado, si bien el consulado cumple distintas funciones, pero hay casos especiales que tenemos que viajar sí o sí para poder llegar a concretar algún trámite, ¿no? Y usted, como propuestas, veo que tiene, a ver, ¿cuál es la propuesta que más, o sea, que encabeza dentro de sus prioridades para los extranjeros? Porque ya vemos que usted estuvo viviendo afuera y tiene experiencia, ¿no? Sabe lo que es cómo estar afuera y qué necesidades tiene. Mira, mi propuesta bandera, que te la voy a explicar, nace del conocimiento que tengo del potencial gigante que existe en los peruanos en el exterior y que no está siendo aprovechado. Si nosotros le damos al peruano en el exterior las herramientas para que pueda hacer negocios con el Perú, vamos a generar una riqueza impresionante. Te voy a decir cómo y te voy a dar un ejemplo. Si nosotros, en este momento, un peruano que vive en cualquier parte del mundo en el exterior y quiere hacer una empresa en el Perú, tiene dos caminos. O entrega un poder con todos los riesgos que eso significa y que la persona que recibe el poder haga una cosa diferente para lo cual se le fue otorgado, que ocurre, ¿no es cierto? O que la persona viaje al Perú con todos los gastos que eso significa y el tiempo, etcétera, ¿no es cierto? Ya existe en otros países la posibilidad de poder abrir empresas de manera virtual. Si nosotros le damos al peruano en el exterior esa herramienta para que pueda abrir una empresa en el Perú de manera virtual, estamos dando un gran salto para que puedan hacer negocios con el Perú y generar riqueza. Ahora te voy a poner un ejemplo. En el exterior existen 3 millones de peruanos. Sí. Si solamente el 5% de los peruanos en el exterior logra finalmente o le interesa, llega a hacer negocios con el Perú, por un monto mínimo, digamos de menos de 100 soles al mes, digamos por 1.000 soles al año, ¿no es cierto? Se estarían generando recursos nuevos, se estaría generando riqueza por más de 150 millones de soles al año que van a beneficiar a los peruanos en el exterior, pero también al Perú, porque son empresas que finalmente se han creado en el Perú para hacer estos negocios. ¿Cómo se le va a dar contenido a esto? Sí. Ya existen capacitaciones que se dan en materia de oportunidades de inversión. Ya está mapeado, es decir, cuáles son las oportunidades de inversión que existen respecto del Perú en Argentina, en los Estados Unidos, en Europa. Ya existe, esa información está, ¿no es cierto? Y esas capacitaciones sobre oportunidades de inversión en este momento se dan a nivel macro, por sectores, ¿no es cierto? Y en mi opinión no tiene ningún sentido que eso no se amplíe a nivel micro. Que esas mismas capacitaciones, que esa misma información se comparta también a nivel individual con los peruanos que viven en el exterior, para que ellos también sepan cuáles son las oportunidades de negocios que existen y abriendo una empresa en el Perú puedan hacerla, ¿no es cierto? Claro, claro. En eso te quería decir, sí, justamente, o sea, nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, muchísimos emprendedores peruanos y muchísimas personas que tienen empresas. Y una de las grandes dificultades, te digo, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos hacer un trámite, te digo como experiencia, cuando quise abrir quiero hacer como una empresa en Perú, o sea, se me complica, porque que tengo que ir hasta allá, ¿viste? Y todo el drama, y al final, ¿viste? El turno, la SUNAT, y es muy difícil, te digo, es difícil. Uno tiene las ganas, pero faltan las herramientas. Y es como dicen, ¿no? La tecnología está. Lo único que falta, creo que es implementar y ampliar un poco más el grupo de los peruanos en el exterior, porque si bien nosotros en este momento solamente somos número, no somos considerados como parte de Perú, como usted lo dice, en el OMPE, por ejemplo, y son distintos trámites. Te dicen, completa el número, y te ponen, por ejemplo, para hacer, el otro día no me acuerdo qué trámite estaba haciendo, y me pedía que sea el celular de Perú y la dirección de Perú. O sea, digo, o sea, yo soy peruana,
si bien mi dirección está acá en Argentina, ¿por qué no soy considerada con eso, con toda la información que yo brindé? Me parece que ahí ese es un punto a favor y me parece que es necesario implementarse. ¿Y qué más, por ejemplo, usted implementa, o sea, de acuerdo a lo que veo, lo que es la parte digital en los trámites, cómo nos ayudaría en su propuesta? O sea, ¿qué propuestas Mira, tiene para ayudarnos en esa parte? por supuesto que sí, te lo voy a explicar con detalle. Complementando lo que dijiste hace un minuto, yo conozco peruanos que viven en el Perú y que tienen un chip de los Estados Unidos o del exterior porque les resulta más rentable. Porque de repente la tarifa que pagan para ese chip con un teléfono del exterior, pues les es más barato y solamente se mueven por WhatsApp, ¿no es cierto? Sí. De manera que no tiene ningún sentido que las oficinas públicas exijan que sea un teléfono de Perú, no tiene ningún sentido. Y sobre todo hoy día, que si nosotros nos acercamos a lo que ocurre realmente en el día a día, ¿quién llama hoy por teléfono? Es muy poca la gente que llama por teléfono. Se usa el WhatsApp, se usa el Zoom, se usa diferentes herramientas tecnológicas que a través del Internet nos permiten intercomunicarnos, ¿no es cierto? De manera que un peruano puede tener un teléfono en cualquier parte del mundo y también una dirección en cualquier parte del mundo. El peruano tiene derechos porque es peruano. Los peruanos del exterior tienen los mismos derechos de los peruanos que viven en el Perú. Y los dos congresistas que vayan a ser elegidos tienen la obligación de equiparar esos derechos para que no exista discriminación. Vamos al fondo del asunto. ¿Cuáles son los problemas que existen para que finalmente podamos usar la tecnología en los trámites que querramos hacer con cualquier oficina del Estado? Son dos. En primer lugar, el problema que existía hasta hace poco es, el Estado no sabía si alguna persona hacía un trámite por la computadora, quién estaba del otro lado de la computadora, ¿no es cierto? Si la persona decía llamarse María del otro lado de la computadora, ¿qué garantía tengo yo de que efectivamente María es efectivamente ella, ¿no? Bueno, pues existe ya, y la RENEC tiene un sistema de verificación de identidad virtual. Ya existe ese sistema, y es un sistema bastante sencillo. Yo activo una cámara en tiempo real, y la persona que está del otro lado puede verme en tiempo real, con mi DNI al costado en tiempo real, y puede verificar de manera virtual, inmediata, que soy quien digo ser, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el sistema de identidad virtual ya existe. Ahora, el segundo tema, una vez que yo identifico quién está del otro lado de la computadora, tengo que tener una herramienta para poder cerrar un acuerdo. Si esa persona quiere sacar un RUC, tiene que firmar un acuerdo. Si esa persona quiere hacer un registro en los registros públicos, tiene que firmar una expresión de voluntad, tiene que firmar un acuerdo. Pues existe la firma electrónica, ya existe, ¿no es cierto? Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es hacer unos ajustes a la normativa que regula la Secretaría de Gobierno Digital para que toda la normativa incluya expresamente a los peruanos del exterior en una serie de temas, pero particularmente en estos dos, que puedan hacer uso de su derecho de la firma digital y de su derecho de también usar la tecnología de identificación virtual de la identidad. Claro, Con esto se nos va a abrir un mundo de oportunidades. Claro, y le digo, por ejemplo, nosotros una de las dificultades y las grandes dificultades que tenemos como peruanos en el extranjero es que nosotros tenemos los turnos, por ejemplo, en el consulado, o sea, hasta el día de hoy, por ejemplo, para sacar un turno tiene que ocurrir un milagro, ¿sí? ¿Cómo se puede, o sea, qué propuestas o tiene alguna propuesta como para mejorar esto en lo que es en lo consulado? Le digo, por ejemplo, renovación de DNI, le dijeron que hasta julio no pueden sacar turnos. Yo no sé si en el consulado hay alguna opción o alguna mejora, porque nosotros, yo te digo en modo personal, muchos yo veo una parte de un poco de abuso y de maltrato de parte de todos los funcionarios de ahí. La mayoría de las personas que trabajan ahí nunca es con buena voluntad que te trata. Yo no sé si hay alguna forma de nosotros como peruanos de poder calificar, y así como no tenemos el tiempo tal vez de ir a una mesa de parte, hacerlo por una aplicación, porque también me parece que el consulado tiene, la función del consulado creo que es contener a los peruanos. Creo que gracias a nosotros existe un consulado. ¿O qué opina usted más que nada en eso? ¿Cómo mejorar el consulado? Porque acá en Argentina somos muchísimas personas, muchísimos peruanos. ¿Y por qué faltan turnos? Mira, es muy sencillo. Hay dos vías por las cuales hay que actuar. La primera vía es la tecnología. Y la tecnología nos va a facilitar la vida a todos, porque finalmente el funcionario que ofrece un servicio quiere que quienes reciban el servicio estén contentos con el servicio que se ofrece, ¿no es cierto? Claro. Y quienes reciben el servicio también, quienes reciben el servicio no quieren problemas, no quieren demoras, quieren hacer las cosas ágiles. De manera que si nosotros incluimos la tecnología, ojo, en todos los servicios con el Estado, ¿no es cierto? No solamente en aquellos que se ofrecen en un consulado, también
en los trámites que los peruanos en el exterior quieren hacer con la SUNAT, con los registros públicos, con OMPE, etcétera, con todas las oficinas del Estado, ¿no es cierto? Nos va a facilitar la vida a todos. Yo creo que esa es una primera vía y creo yo que es una buena noticia que, por lo que he escuchado, casi todos los candidatos ofrecen ya hacer estas incorporaciones de la virtualidad, de la tecnología, de lo digital, a la gestión con el Estado de los peruanos en el exterior. Pero hay un complemento, hay una segunda vía que también pues tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Y es la vía del recurso. Porque si nosotros contamos con los recursos adecuados, entonces vamos a poder tener un ambiente adecuado, la cantidad de personas adecuadas, los sistemas tecnológicos incluimos la tecnología. Entonces son esas dos vías. Hay que usar la tecnología, por supuesto que sí. Para implementar esa tecnología es muy posible que se requieran recursos. Y creo que justificar, destinar recursos para beneficiar a los peruanos del exterior está perfectamente bien argumentado. Los peruanos del exterior mandan más de 3.000 millones de dólares al año en remesas. Y esos 3.000 millones de dólares que ingresan al Perú se usan para comprar bienes y servicios que pagan impuestos, ¿no es cierto? De manera que la justificación para destinar una cantidad necesaria de recursos a la gestión de la atención al peruano en el exterior con el Estado en su conjunto, pues está más que justificada. Claro, pero me parece que, o sea, los consulados, ¿cómo se manejan? Porque te digo, en cuanto, porque la mayoría, o sea, nosotros no todos sabemos lo que es la función del consulado, no sé si nos podés explicar un poquito, y no todos tenemos conocimiento de, yo te digo un caso especial, ¿no? Que una amiga, una conocida que tenía sus niñitos argentinos y ella, bueno, tenía que viajar y fue a solicitar la partida de nacimiento de sus hijos y ella por temor, o sea, no lo había hecho anteriormente porque ella pensaba que iba a perder la nacionalidad argentina. Entonces le expliqué, y a veces por desconocimiento no hacemos distintos trámites. Entonces ella se va para allá y la verdad lo que recibió fueron malos tratos. Yo no sé, tendríamos que, porque yo no sé si la verdad, o sea, yo hasta ahora escucho, ¿no? Y veo que hace falta como que un poquito más de... Tal vez la gente está cansada, porque es obvio, atienden a muchas personas, deben estar cansadas, les debe faltar tiempo. Yo creo que es una buena oportunidad de que usan las herramientas tecnológicas como para generar más turnos. Y si tendrían que poner más personas, porque acá en Argentina somos bastantes, o sea, bastante, sí, la comunidad peruana es bastante. Es enorme. Entonces, sí. si ven que está faltando gente, que se están cansando mucho, yo creo que tendría que haber, ustedes tendrían que hacer, no sé si eso les pertenece también a los que serían futuros congresistas, como mejorar un poquito, ¿no? Dar por ahí conseguir más personas para que trabajen con armonía, porque a veces nosotros como extranjeros trabajamos acá, nosotros estamos trabajando, hacemos un sacrificio de ir a hacer un trámite y a veces viste el desgano, tal vez la desorientación y como le digo, a veces la ignorancia porque nosotros no sabemos todo, entonces no podemos pensar que el resto sabe, entonces yo tendría como peruana le digo, tendría que haber una propuesta como para mejorar más que nada el consulado, que es la parte importante que nos contiene. No solamente eso, porque además, para que tú tengas que ir a hacer alguna gestión consular, en este caso, lo más probable es que dejes de trabajar ese día, al menos mediodía, ¿no es cierto? De repente es una gestión que requiere más de una visita, con lo cual tendrías que dejar de ir a trabajar en 2 ocasiones, en días distintos, ¿no es cierto? De manera que lo virtual es la solución. Ahí está la madre del cordero. Nosotros tenemos que darle a los peruanos que viven en el exterior la posibilidad de hacer todos los trámites que se pueda desde su casa. Ahora, es verdad que hay algunos trámites que no se pueden hacer de manera virtual porque involucra documentos en físico o algún sello, en fin, que tiene que hacerse sí de manera física, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que tienen que hacerse de manera presencial, pero la virtualidad perfectamente puede combinarse, ¿por qué no con el correo postal? Si el correo postal funciona, es un correo seguro, es un correo al cual se le puede incluso hacer seguimiento, ¿no es cierto? Yo sé, haciéndole el seguimiento a mi sobre, dónde está, ¿no es cierto? Claro. Es seguro y podría perfectamente combinar lo virtual en los casos que corresponda. Y como dices, sin duda alguna, hay que darle las facilidades al peruano en el exterior para que se sienta cerca del Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero averiguar cómo se hace un trámite determinado, ¿por qué no conversar sobre la posibilidad de tener una central telefónica? Te pongo el caso de una empresa privada. Telefónica en el Perú tiene cientos de miles de clientes y no tiene
una contestadora en cada uno de los distritos, tiene una central telefónica, ¿no es cierto? Entonces una persona en el Perú, desde cualquier parte del Perú, llama a un número y le contesta a una central telefónica. Creería yo que lo mismo se puede hacer en el caso del exterior. Si hay una serie de trámites que tienen los mismos requisitos y las personas llaman para consultar sobre eso en una cantidad importante, ¿por qué no tener una central telefónica, un número que resulte en una gestión eficiente para orientar? ¿No es cierto? Exactamente, porque o sea, nosotros, o sea, no todos tenemos tal vez la preparación del análisis cuando te dicen, te mandan un choclo de nota y querés entender lo que necesita o con lo que requiere, pero cuando una persona te está hablando o por lo menos te manda un audio o te está contestando bien, entonces dices, bueno, ya entendí, ¿no? Y te digo por desconocimiento, a veces hay muchas personas, o sea, acá que creen que, o sea, sacando su partida de nacimiento peruana, pierden lo que son todos los derechos de Argentina, y a veces no es así en realidad, ¿no? Entonces, pero a veces con el miedo de preguntar, ¿viste? Porque tienen miedo que por ahí no le contesten bien, entonces tendría que haber un canal como más, un canal como más fácil para todos, ¿no? Para que puedan entender. Y una persona, o sea, las personas atrás, porque nosotros pagamos, ¿no? Pagamos ya sea para sacar una partida de nacimiento, pagamos para un DNI, pagamos para un pasaporte. Me parece que con todo lo que nosotros pagamos también tendríamos que tener un buen trato, buena atención y más que nada disponibilidad de horario, disponibilidad de turnos, que eso es lo que nos falta, ¿viste? Y no solamente eso, ¿ah? En esta situación de pandemia, creo que una vez más hemos visto cómo la comunidad peruana organizada en el exterior ha ayudado al Perú. Se han armado una serie de colectas, grupos que han enviado ayuda económica, ayuda en productos, ayuda con contactos para transferencia de conocimientos, ¿no es cierto? Sí. De manera que la comunidad peruana organizada en el exterior aporta al Perú muchísimo, ¿no es cierto? Con las Y remesas. por lo tanto, requiere una retribución, ¿no es cierto? No solamente por la sola condición de ser peruano, que ya es suficiente, sino también por los aportes que hace, ¿no es cierto? Y creo yo que el peruano en el exterior es el principal activo que nosotros tenemos. Todos los peruanos en el exterior mantienen vínculos con el Perú, vínculos económicos, sociales, amicales, tienen familia, mandan remesas, etcétera. Pero hay un vínculo que yo creo que deberíamos aprovechar y que no se está aprovechando, y es justamente este vínculo empresarial, que los peruanos en el exterior, que son unos representantes extraordinarios de los intereses del Perú y que además conocen el Perú y conocen su nuevo lugar de residencia. Es decir, ese doble conocimiento, el conocimiento de al menos dos países, se convierte en un instrumento, en una herramienta muy potente para poder generar negocios. Yo sé que vende el Perú, yo sé que demanda Argentina. Complementado eso con las capacitaciones que me puedan dar en materia de oportunidades de inversión y con la oportunidad de abrir negocios en el Perú, mira, el cielo es el límite. El cielo es el límite. Y es justamente, creo yo, esas son las oportunidades que el peruano en el exterior necesita. O sea, por supuesto, mejorar las atenciones, mejorar el sistema de diálogo, gobierno peruano en el exterior, tender esos puentes, acercar esos puentes entre los peruanos del exterior y el gobierno, por supuesto que sí. O sea, además, te hago una consulta, o sea, la siguiente propuesta que sería, o sea, la propuesta que estás haciendo sería como estaba leyendo, es la ley del emprendimiento, o sea, con la digitalización estarías ayudándonos para crear empresas. Por supuesto, así es. Se trata de dar la herramienta para que de manera virtual, con las herramientas que ya existen, puedan los peruanos del exterior crear una empresa en el Perú. Y esto podría dar un valor agregado, además, interesante. Figúrate el escenario siguiente. Si el peruano en el exterior, desde el exterior, crea una empresa en el Perú, ¿no es cierto? Pero además envía una remesa, y esta remesa la recibe su ser querido que trabaja en la empresa que ha creado. Entonces la remesa podría convertirse perfectamente en su salario. Y al ser un trabajador con un salario, va a ser un trabajador formal, con derecho a la seguridad social, con acceso al crédito, con derecho a la jubilación, al ser un trabajador formal. Ese es un valor agregado importante que se le puede dar a la creación de empresas en el Perú, en el caso de peruanos que envían remesas. Claro. Tengo una pregunta porque acá justo me estaban haciendo una consulta. Dice, ¿tienes alguna propuesta para bajar las tasas consulares según la posición, o sea, según la situación económica de cada persona? Porque sabemos que si bien acá, por ejemplo, en Argentina tenemos emprendedores que tal vez están muy bien económicamente, como también tenemos compatriotas que no están. ¿Hay alguna forma de bajar, por ejemplo, lo que son las tasas consulares? ¿Hay alguna propuesta? Se puede discutir, pero yo creo que
Mira, ¿O es muy hay un loca? tema aquí de- hay Muy un tema loca. de fondo. Sí hay que discutirlo, pero el congresista no tiene iniciativa de gasto. El congresista no puede bajar y Ah, subir tarifas, ¿no es cierto? perfecto. De manera tal que un candidato al Congreso que ofrezca subir o bajar tarifas, como de repente han habido algunas oportunidades, pues está ofreciendo algo que no puede hacer. Si yo estoy de acuerdo en que bajen, pero ¿quién no va a estar de acuerdo en que bajen, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, preguntémonos qué puede hacer un congresista y qué no puede hacer un congresista. Un congresista no puede administrar los precios de las tarifas que el Estado tiene. Un congresista no puede ofrecer becas. Un congresista no puede dar facilidades para que se compren viviendas porque son políticas privadas de los bancos. Un congresista no puede hacer una serie de cosas que corresponden o al Ejecutivo o al sector privado. Eso no quita que sean necesarias, ojo. Eso no Claro, quita que haya claro. muchas cosas que sean necesarias. No, Pero yo esta, creo que es importante y serio para los candidatos al Congreso ofrecer cosas que se puedan hacer desde el Congreso. ¿Sabes por qué? Porque si no, sí. el congresista va a llegar al Congreso con esta propuesta que se va a dar cuenta que no la va a poder hacer y otra vez vamos a estar decepcionados de nuestra clase política que ofrece algo que no cumple. Claro, eso la verdad, muchísimas gracias por aclararlo, porque a veces nosotros, viste, escuchamos la propuesta, ¿no? De comprar, te vas a comprar tu casa, o te vamos a proponer esto, y tenés razón, eso es bueno, y ya estamos aprendiendo, o sea, todos los días vamos aprendiendo, y en este caso estoy aprendiendo por lo menos cuáles son las funciones, o sea, qué es lo que puede ofrecerme un congresista. En este caso, si Por- alguien me quiere ofrecer, ¿no? Me dice, o a toda la gente, ¿no? Le dice que les van a dar casas, eso es inviable, o sea, no se puede hacer. Pero claro, Porque hay ¿cómo también. le va a decir? A ver, ¿cómo un congresista mediante ley va a obligar a un banco a que le preste un tercero? No puede hacer, es un congresista, ¿no es cierto? Claro, Ojo, eso no quita que puedan haber desde el Ejecutivo, no desde el Congreso, de repente, bueno, ni siquiera del Ejecutivo. Yo me pregunto, ¿cómo el Estado puede interferir en las regulaciones internas de un privado? No puede, pues. claro, ¿No? tal cual. Por eso, y eso está bueno ser realista, porque a veces también, viste, estamos escuchando propuestas, yo digo propuestas locas, porque, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Tiene que ser, aparte un congresista, me parece acá como justo me estaban preguntando, las cosas se hacen, un congresista puede ofrecer cosas a largo plazo o tiene que ser a corto plazo, porque generalmente los congresistas generalmente Excelente están de pregunta. 5 años, ¿no? Excelente pregunta. Mira, que es una magnífica pregunta por una razón muy sencilla. Puede ofrecer las dos cosas. Sin embargo, depende de que lo que ofrezca, primero que sea viable. Ojo, yo creo que estamos frente a una oportunidad única que tienen los peruanos del exterior de elegir a dos representantes que representen de verdad sus intereses en el Congreso de la República, diciendo la verdad, diciendo las cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Porque si uno llega al Congreso ofreciendo cosas que no se pueden hacer, va a ser uno más de la fila que va a decepcionar después a su electorado porque no va a poder hacer aquello que ofreció y el electorado va a estar más decepcionado aún de la política de lo que ya está en este momento, ¿no es cierto? ¿Por qué creo yo que es importantísima tu pregunta? Porque los congresistas finalmente tienen que hacer que sus proyectos de ley se aprueben. Entonces, descartamos aquello que no se puede hacer. Vamos solamente a lo que sí se puede hacer. Bueno, pues un congresista es un voto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese congresista tiene que tener la capacidad de negociación suficiente como para que su iniciativa legal finalmente cuaje, convenza a las otras bancadas y resulte siendo aprobada para beneficio de los peruanos en el exterior. Claro, perfecto, me parece excelente. Y eso está bueno, hay que aprender, gente, a veces lo que nos están ofreciendo, a ver qué, porque está bueno, así como eres postulante, te estás postulando, estás diciendo las cosas reales, no solamente por el hecho de que seas o que quieras que te elijan, sino hablando la realidad. Y me parece que eso es un punto a favor también, ¿no? Y te hago una consulta, por ejemplo, ¿tenés alguna propuesta en cuanto al apoyo o a la ayuda, a la contención de las mujeres, especialmente de algún proyecto? Sí, por supuesto que sí. Mira, yo he conocido varios casos, y debo decirlo, pues, con transparencia, pero también con lástima. Hay muchas mujeres que, estando en el Perú, se casan con un ciudadano extranjero, o se van al extranjero a vivir, y son víctimas de maltrato, ¿no es cierto? Son víctimas de abuso físico, de abuso psicológico, y al estar en el exterior, en una realidad nueva, no les es fácil poder salir de ese entorno de abuso. Por lo tanto, si nosotros regulamos las asistencias que se ofrecen a los peruanos del exterior, podemos priorizar este tipo de casos. Priorizar el caso de las mujeres que, siendo víctimas de abuso y de maltrato, no tienen una manera de salir de forma inmediata de ese contexto de abuso y se puedan ir a residencias temporales. Perfectamente se pueden financiar residencias temporales, que puede ser por algunos días o algunas pocas semanas, no tendría que ser por mucho tiempo, un alojamiento temporal,
hasta que la persona pueda regularizar su situación emocional, hasta que ya sea que decida que regrese al Perú o que se reinserta nuevamente en el país donde reside, en la ciudad donde reside, pero ya no dentro de ese escenario de abuso, ¿no? Yo creo que es importante, hay que hacerlo, porque es una realidad a la cual no le podemos dar la espalda. Existen esas situaciones y creo que debemos, además de asumir que existen, pues ofrecer alguna alternativa de solución. Perfecto. Entonces, o sea, eso es bueno porque a veces por distintas circunstancias las mujeres, o sea, no digo que no hay hombres maltratados o que hombres que no pasen ese momento, pero creo que la gran mayoría somos mujeres y está bueno, Mira, o Rosario, sea, perdón, sí, alguna entrevista sí, sí, hay hombres maltratados, pero sí, por favor, a ver, sí, a ver, la verdad, estamos hablando que el 99.9999% de los maltratos son a son mujeres y el mujeres. 0.001, por favor, o sea, no podemos... Claro, exactamente. Por eso te digo, y una de las herramientas, me parece lo que yo promuevo, y una de las herramientas creo que a veces nosotros las mujeres somos tal vez sometidas en algún momento, es por la independencia económica, por más que Por digan que supuesto. no, pero Así lastimosamente la es, realidad es que pero por estamos supuesto. dependiendo, entonces yo siempre aconsejo a todos, ¿no? Mujeres, la capacitación. Yo creo que una de las cosas importantes, yo te sugiero, ¿no? Que Sí, a veces nosotros cuando estamos afuera en el extranjero, es más difícil tal vez buscar ayuda o que te explique una persona, viste, cómo podés superarte, pero si encuentran tal vez alguna persona, no sé, si en el consulado o alguna institución donde pueda orientar a estas mujeres tal vez que quieran empezar su emprendimiento, su independencia, estaría bueno también, como dices, que hay capacitaciones en cuanto a emprendimientos en Perú. sí, sí. Entonces se podría ver alguna forma como para nosotros, o sea, que se incluya también acá, ¿no? Pero, Que hayan pero es que cursos, tiene que ser capacitación. así, pero por supuesto, por supuesto. Es más, existen ya dentro de estos esquemas de capacitación, existen ya esquemas que privilegian la participación de la mujer justamente por la razón que acabas de explicar, ¿no es cierto? Si, además hay cifras que lo demuestran, si vamos y son cifras, ¿no es cierto? Sí. Si una mujer hace un negocio, ese negocio tiene más probabilidades de existir en el tiempo que si el mismo negocio lo hace un hombre. Que lo dice un hombre, pero son cifras, es algo real, ¿no es Mm. cierto? Por supuesto que hay que darle oportunidades a ambos, pero estas son cifras que nos demuestran que la mujer es emprendedora. Y acabamos de celebrar el Día de la Mujer, conmemorar, Sí. ojo, no Con, celebrar, conmemorar, conmemorar, ¿no es cierto? sí. Porque es la conmemoración de una lucha histórica que la mujer ha hecho y sigue haciendo durante décadas para reivindicar sus derechos y participar en la sociedad de manera equitativa, ¿no? Ajá. Bueno, me parece excelente y estaría, la verdad, yo voy a ser la número uno en inscribirme si hacen las capacitaciones acá, si hacen virtuales, por lo menos para nosotros empezar, ¿no? Porque una de las cosas importantes es dar el primer inicio, ¿no? Iniciar, viste, a veces estamos con nuestras dudas o por ahí estamos pasando una situación difícil y la verdad, el emprender o el abrir tu negocio o el buscar las oportunidades, eso nos ayuda a nosotros como personas, como mujeres más que nada, ¿no? Rosario, Así, te propongo algo. así. Si yo salgo elegido, la primera empresa que abra una mujer peruana desde el exterior, la anunciamos en tu programa. Ah, bueno, genial, genial. Creo que yo, buenísimo, la verdad. Bueno, esa la voy a anotar, por favor, voy a filmar 10 veces el video, voy a guardarlo, por las dudas si acá en la radio la borra. Así que bueno, buenísimo. Ojalá, la verdad, ojalá que si cumplas, la verdad, como todos, viste, las personas que van prometiendo que cumplan las cosas reales. Y una de las cosas importantes que también vi que tu otra propuesta era que si bien nosotros en lo que cuando tenemos un hijo, vamos a sacar la partida de nacimiento, cuando nos casamos también decimos que se casó, acta de defunción, y lo que no hay hasta ahora es el tema de divorcios. Y te digo, Sí, hay muchísimas por personas, supuesto. muchísimas personas, te digo, Sí. o sea, están 20 años separados y por distintos motivos es muy complicado y muy difícil lo que es hacer un divorcio si estás afuera. ¿Cuál es tu propuesta en cuanto al divorcio? Mira, los consulados, existen 4 actos del registro civil, ¿no es cierto? Los nacimientos, las defunciones, los matrimonios y los divorcios. De esos 4 actos de registro civil, 3 pueden ser registrados en el consulado. ¿Qué significa registrados en un consulado? Que se les dio un certificado que hace que ese acto civil tiene validez en el Perú, ¿no es cierto? ¿Por qué los divorcios no pueden seguir el mismo procedimiento? Ojo que hay 2 tipos de divorcio, ¿no es cierto? El divorcio que no tiene conflicto, el divorcio que se hizo ya por mutuo acuerdo, el divorcio que existe, digamos. Claro. Es un divorcio que, a ver, perdón, retrocedemos. El divorcio que ya se hizo, ¿no es cierto? El Sí, divorcio claro. que ocurrió y que tenemos que registrarlo. ¿Por qué no lo podemos Exacto. registrar en el consulado? ¿Por qué no? Entonces,
Si hay que hacer ajustes a la norma de los registros civiles, pues Ah, hay que hacerla, ¿no es bueno, cierto? Para que los divorcios también se puedan registrar. ojalá que la verdad cumplas así como no, que es el deseo de todos, de que si eres elegido que cumplas con todo lo que estás prometiendo. Vamos a ver porque vamos a seguir entrevistando y conociendo más candidatos. Te agradezco la verdad haber participado, haber compartido tus ideas. Ya no me queda mucho tiempo. Por las dudas, no sé si nos querés contar por qué la gente te elegiría, o sea, qué crees, cuáles son tus cualidades o por qué la gente te tiene que elegir. Mira, yo en primer lugar le pediría a la gente que vaya a votar. Luego le pediría que piense muy bien por quién votar. Porque nosotros hemos estado por mucho tiempo decepcionados en nuestra clase política. Le pediría evaluar a los diferentes candidatos y filtrar qué candidatos me ofrecen cosas que no se pueden hacer desde el Congreso, por más que me guste y que aquello que ofrece yo lo quiera, pues no se puede hacer. De manera que si ese candidato gana, aquello que ofreció no lo va a poder hacer. Yo descartaría a esas opciones. Y dentro de las opciones que sí ofrecen cosas que a las personas les parecen importantes, pues elegir dentro de esas opciones. Yo he vivido en el exterior muchos años, conozco la realidad del peruano en el exterior, que es muy distinta del que vive en Argentina, del que vive en los Estados Unidos, del que vive en Europa, del que vive en el Asia. Son particularidades que en muchos sentidos yo le he conocido por los años que he vivido fuera. Conozco, además, cuáles son los puentes que hay que crear con el Estado. El Estado está muy lejos del peruano en el exterior y no es difícil acercarlo. Yo conozco, sé cómo hacerlo, sé cómo crear estos puentes. De manera que Sí. quienes quieran conocer un poco más con detalle mis propuestas pueden entrar a mi página web, que es ricardomalca.com. Ah, Este perfecto. 11 de abril tenemos una oportunidad única, porque vamos a elegir a 2 congresistas que representen los intereses de los peruanos en el exterior. Si elegimos bien, vamos a tener una gestión que nos beneficie. Si no elegimos bien, vamos a tener más de lo mismo. Lo que yo quisiera es que las personas que salgan elegidas finalmente le devuelvan la esperanza a la gente y les demuestren con trabajo que desde el Congreso sí se pueden hacer cosas buenas para el beneficio de la gente. Te repito para terminar, mi nombre es Ricardo Malca, yo postulo con el número 1 por el partido Somos Perú, cuyo símbolo es el corazón, para representar a los peruanos que viven en el exterior, y mi página web es ricardomalca.com. Perfecto, perfecto. La verdad, mira, me quedó corto el tiempo. Tengo un par de preguntas más, pero me parece que no vamos a llegar. Solo una opinión así cortita. No sé si, ¿qué opinas de la lucha LGTB y las feministas y el aborto? No sé si podés. Esa es una pregunta que la verdad muchísimas personas se hacen. Si querés ahora o lo dejamos para una próxima De una vez, entrevista. mira, a ver, empezamos y te lo digo muy rapidito. El aborto terapéutico ya existe, ¿no es Sí. cierto? Hay que reglamentarlo. De manera tal que una función del congresista es fiscalizar y hay que fiscalizar que se pueda reglamentar. Discutir el aborto para casos de violación, estoy a favor de discutir esa posibilidad. Y respecto de la otra, La lucha, las feministas. la ¿Qué lucha, opinión tenés de las yo absolutamente de feministas? acuerdo, la apoyo completamente, ¿no? Nosotros hemos tenido pues históricamente una serie de grupos que han estado discriminados, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esas luchas nunca van a terminar hasta que finalmente exista reglamento de derechos, van a haber luchas. Y creo que es justo cuando esas luchas se sustentan en la verdadera necesidad de equiparar derechos, es justo apoyarlas. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Ricardo, espero si en algún otro momento la gente me solicita, no sé si te podemos tener en otra entrevista, Con si hay mucho gusto, claro. algunas dudas. Y bueno, te agradezco entonces tu participación y bueno, espero que cumplas, si eres elegido, espero que cumplas con lo que estás prometiendo. Y bueno, nada más que también lo mismo que le digo a toda la gente, a toda la comunidad peruana acá en Argentina, que este 11 de abril vayan a votar porque mucho tiempo nosotros estuvimos sin un representante y me parece que es el momento de elegir, por lo menos dar la oportunidad, ¿no?, a una persona. Yo creo que hay postulantes que están en Perú. Me parece que eso para mí es injusto. Son todos los postulantes que tendrían que estar afuera porque ellos son los que saben la realidad de los peruanos en el extranjero. Pero bueno, muchísimas gracias. No sé si un minutito más me querés decir algo. Muchas gracias, Rosario. Sí, me sumo al pedido que acabas de hacer de pedirle a nuestros compatriotas que vayan a votar, que piensen bien por quién votar, que piensen bien por a la persona que ofrece cuestiones que son realistas. Y te voy a dar un elemento más que yo creo que es importante en 30 segundos. Existe una ley de participación ciudadana. Esta ley de participación ciudadana permite que cualquier ciudadano peruano pueda recoger 75.000 firmas para presentar una iniciativa legal. Otra vez, los peruanos del exterior están excluidos. ¿Por qué?
porque las firmas tienen que estar en planillones. ¿Y cómo un peruano del exterior va a firmar un planillón? No se puede, ¿no es cierto? Entonces, en esa ley también hay que incluir expresamente que los peruanos del exterior pueden hacer uso de su derecho de la verificación de identidad virtual y de la firma electrónica para poder adherirse a iniciativas que quieran resulten en iniciativas legales. Dale, muchísimas gracias, Ricardo. Así que bueno, te comprometemos a otra entrevista. Hay otra persona que tal vez que quiera entrevistarte porque le parece interesante tus propuestas. Así que bueno, suerte, muchísima suerte si no nos volvemos a ver. Y bueno, si en algún momento ganas, y bueno, la promesa está. Así que bueno, muchísimas gracias. En tu programa. Dale, gracias, perfecto. Nos vemos. Gracias.